Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento turco y que ha generado muchísima controversia, el supuesto enojo de Can Yaman, uno de los actores más queridos y populares del momento, y el motivo detrás de este malestar, especialmente en relación con el programa No te lo pierdas. Muchos de ustedes, como yo, son fanáticos de las series turcas y siguen de cerca la vida de sus estrellas favoritas. Y como sabemos, Can Yaman es un nombre que resuena con fuerza. Su carisma, su talento y por supuesto sus papeles protagónicos en series como Erkenci y Dolunay lo han convertido en un ícono. Pero recientemente se ha especulado mucho sobre su enojo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? En este vídeo vamos a desentrañar este misterio. Analizaremos las informaciones, los rumores y las declaraciones para entender qué pudo haber detonado esta supuesta furia. Vamos a explorar las razones que se han barajado y, sobre todo, vamos a intentar acercarnos a la verdad, sin caer en sensacionalismos ni en especulaciones infundadas. Prometo ser lo más objetivo posible, basándome en datos y en lo que he investigado. Así que prepárense para una inmersión profunda en el drama, la intriga y, por supuesto, la vida de Can Yaman. Y no se olviden de suscribirse al canal. Es súper importante para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde siempre trato de traerles lo mejor del mundo de las series turcas, los chismes, las novedades y las noticias más jugosas. Suscribirse es gratis y les garantiza que no se perderán nada. Así que por favor, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Bien, ahora sí, entremos en materia. ¿Qué sucedió exactamente? Todo comenzó aparentemente con una serie de comentarios y críticas que Can Yaman habría recibido, sobre todo en el programa No te lo pierdas. Este programa, como muchos otros de entretenimiento, se dedica a comentar la actualidad de los famosos, a analizar sus looks, a hablar de sus proyectos y, en ocasiones, a generar polémica. La versión más difundida es que Can Yaman se sintió ofendido por los comentarios que se vertieron sobre él en el programa. No solo por la naturaleza de las críticas, que al parecer, fueron consideradas negativas o incluso injustas, sino también por la forma en que se expresaron. Se dice que hubo insultos o al menos comentarios muy despectivos, que habrían cruzado la línea de la crítica constructiva y habrían traspasado el límite del respeto. Pero, ¿qué tipo de comentarios fueron? Es difícil saberlo con exactitud, ya que las fuentes no siempre son fiables y los rumores se multiplican. Sin embargo, algunas versiones indican que se criticó su comportamiento, su relación con los medios, su forma de vestir e incluso su trabajo. Algunos incluso hablan de comentarios sobre su vida personal, algo que en muchos casos cruza los límites de la privacidad y la decencia. Es importante tener en cuenta que en la industria del entretenimiento, los famosos están expuestos a la crítica constante. Es parte del juego. Sin embargo, también es cierto que hay límites. Las críticas deben ser constructivas y deben respetar la dignidad de la persona. Cuando se cruza la línea, y se llega al insulto o al desprestigio, es lógico que la persona se sienta ofendida y reaccione. Y al parecer, Can Yaman reaccionó. ¿Pero cómo? Aquí es donde entramos en la especulación y donde los detalles se vuelven más difusos. Algunas fuentes afirman que el actor tomó cartas en el asunto, contactando a sus abogados o a sus representantes para tomar medidas legales. Otros dicen que simplemente decidió ignorar el programa y sus comentarios, evitando cualquier tipo de interacción. Lo que sí parece ser cierto es que la relación entre Can Yaman y el programa No te lo pierdas se deterioró. Y por supuesto, esto generó un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de Can Yaman se volcaron en su defensa, criticando al programa y expresando su apoyo al actor. Por otro lado, los defensores del programa argumentaron que solo estaban haciendo su trabajo, que la crítica era necesaria y que Can Yaman debía aprender a aceptarla. Además de los supuestos insultos en sí, otra posible razón para el enojo de Can Yaman podría ser el enfoque que el programa ha dado a su vida personal. Sabemos que Can es una persona muy reservada con su vida privada. Le gusta mantenerla alejada de los focos y proteger su intimidad. Si el programa se centró en aspectos de su vida personal que él consideró inapropiados, es comprensible que se haya sentido molesto. También es importante considerar el contexto en el que se producen estos hechos. Can Yaman es un actor muy popular, con una gran proyección internacional.
Esto significa que está constantemente bajo la lupa de los medios y de los fans. La presión es enorme y cualquier comentario o crítica puede tener un impacto significativo en su carrera y en su imagen pública. En este sentido, la reacción de Can Yaman, sea cual sea, podría ser vista como una defensa de su integridad y de su imagen profesional. No es fácil ser famoso y menos aún en un mundo donde la crítica es constante y donde los límites entre lo público y lo privado son cada vez más difusos. Para entender mejor la situación, también debemos analizar las diferentes versiones de los hechos. ¿Qué dice Can Yaman? ¿Ha hecho alguna declaración oficial? Hasta el momento parece que el actor no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. Esta postura de silencio puede interpretarse de diferentes maneras. Por un lado, podría ser una señal de que no quiere darle mayor importancia al asunto. Por otro lado, podría ser una estrategia para evitar una mayor polémica y para proteger su imagen. ¿Qué dice el programa No te lo pierdas? ¿Han respondido a las acusaciones? Igualmente es difícil obtener una respuesta clara y concisa. Los programas de este tipo suelen evitar entrar en polémicas directas, y suelen limitarse a defender su trabajo y a justificar sus comentarios. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el verdadero motivo del enojo de Can Yaman? La respuesta, lamentablemente, no es sencilla. Es probable que haya varios factores en juego: los comentarios del programa, la forma en que se expresaron, la presión mediática, la protección de su vida personal y, por supuesto, su propio carácter. Lo que sí podemos deducir, basándonos en la información disponible, es que hubo un conflicto entre Can Yaman y el programa No te lo pierdas. Un conflicto que por el momento no parece haber sido resuelto y que ha generado mucha especulación y debate. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, las noticias y los rumores se propagan a la velocidad de la luz. Por eso es fundamental ser críticos con la información que recibimos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Hay que analizar las fuentes, contrastar la información y, sobre todo, respetar la privacidad y la dignidad de las personas involucradas. Y por supuesto debemos ser conscientes de que detrás de cada actor hay una persona. Una persona con sentimientos, con preocupaciones y con una vida que merece ser respetada. Así que, para resumir, hemos analizado los posibles motivos del enojo de Can Yaman en relación con el programa No te lo pierdas. Hemos explorado los rumores sobre insultos, las críticas a su trabajo y a su vida personal, y hemos intentado acercarnos a la verdad, sin caer en especulaciones infundadas. Es importante destacar que hasta el momento no hay confirmación oficial de los hechos. Sin embargo, la información disponible sugiere que hubo un conflicto, un malestar, que ha generado mucha controversia. Y aunque no podemos saberlo todo con certeza, espero que este vídeo les haya ayudado a entender mejor la situación y a formar su propia opinión. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Suscríbanse, denle al me gusta, compartan y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.